Estímulos PISA de Matemáticas, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, aplicación como recurso didáctico en la ESO. Este es un dominio del conocimiento que se subdivide en varias ramas y estas son las ramas que utilizan para matemática. Estos son los países que intervienen en el examen. OSDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nació en el año 1961. Esta es la prueba caminar tal cual como se le presenta al alumno. Y ahora vamos a analizar, vamos a leer las instrucciones. Dice, la foto muestra las huellas de un hombre caminando. La longitud del paso P es la distancia entre los extremos posteriores de dos huellas consecutivas. Y después más abajo dice, para los hombres la fórmula N dividido P es igual a 140 da una relación aproximada entre N y P, donde, y ahí analizamos qué significa cada letra. La letra N significa número de pasos por minuto y la letra P significa longitud del paso en metros. La pregunta 1. Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de Enrique y este da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la longitud del paso de Enrique? Muestra tus cálculos. La pregunta 2 dice, Bernardo sabe que sus pasos son de 0,80 metros. El caminar de Bernardo se ajusta a la fórmula, a la misma fórmula que tenemos arriba. N sobre P es igual a 140. Y la pregunta es, acá hay dos respuestas. En la pregunta 2 tiene dos respuestas. Calcula la velocidad a la que anda Bernardo en metros por minuto. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta dice, ¿y en kilómetros por hora? Es la segunda pregunta. Muestra tus cálculos. Vamos a ver los conceptos preliminares antes de hacer el examen PISA, porque hay que tener en conocimiento y recordar o aprender, si es necesario, 3 puntos. ¿Qué es una proporción? ¿Qué es la velocidad? ¿Y cuáles son las unidades de tiempo? Entonces tenemos 3 franjas. Proporción, que abarca toda la parte superior, inclusive esta parte también, que está en rojo. Comenzamos. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Fíjense, acá hay 4 números, A, B, C y D. Allí hay 4 números. Pero ¿qué pasa? La razón, cuando se dice razón en matemática, es una división o un cociente. Entonces, yo tengo el cociente entre A y B y el cociente entre C y D. Y acá hay una igualdad entre dos cocientes. Es decir, hay una igualdad entre dos razones. Tenemos que saber las partes que tiene una proporción. Una proporción tiene el número A, que es el numerador de la primera razón, y el número D, que es el denominador de la segunda razón. A ese número A y número D, al número A y al número D, se le denominan extremos de la proporción. Y a los números B y C, B es el denominador de la primera razón y C es el numerador de la segunda razón. A esos dos números B y C se le denomina medios de una proporción. Entonces, repetimos, A y D son los extremos de la proporción y B y C son los medios de la proporción.
Si yo quiero calcular un extremo, o sea, el A o el D, A, cálculo de un extremo. ¿Cuánto vale A y cuánto vale D? Si yo veo el cálculo de un extremo, vengo acá. Un extremo es igual al producto de los medios dividido el otro extremo. Entonces, un extremo, que es A, es igual al producto de los medios, que sería B por C, dividido el otro extremo D. Entonces, así se calcula el extremo A. Vamos al extremo D. Seguimos con la misma definición. Es igual al producto de los medios dividido el otro extremo. Entonces, D es igual al producto de los medios, que sería B y C, dividido el otro extremo, que sería A. Ahí tenemos preparado el cálculo de esas letras A y D. Cálculo de un medio. El medio B o C, estos dos que están allí, es igual al producto de los extremos dividido el otro medio. Entonces, yo tengo un medio, multiplico los extremos y divido por el otro medio. Multiplico A por D y divido por el otro medio, que es C. Para hacer C hago lo mismo. Multiplico los dos extremos A y D y divido por el otro medio, que es B. De esta manera, si ustedes no entienden, tienen que ir a profundizar el tema de proporciones, si no entienden. También se puede hacer esto por pasaje de términos. Ahora vamos al otro concepto de velocidad. Necesitamos saber qué es la velocidad. Velocidad es el cociente entre el espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado en recorrer. La fórmula principal de velocidad es esta. Dice que velocidad es el cociente entre el espacio dividido el tiempo. Y yo puedo tomar como si fuese una proporción esto. Acá pongo un 1. Si yo quiero calcular el espacio y el número 1 son los medios de la proporción y la velocidad y el tiempo son los extremos de la proporción. Si yo quiero calcular un medio, que es el espacio, tengo que multiplicar los extremos y dividir por el otro medio. Entonces tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo y dividir por el otro medio, que es el 1. Pero como allí esto es 1, todo número dividido 1 da el mismo número. Entonces esto puedo sacar y me queda que espacio es velocidad por tiempo. Ahora vamos a calcular el tiempo. Para calcular el tiempo es un extremo. Es igual al producto de los medios, 1 por espacio, dividido el otro extremo, que es la velocidad. Pero como el 1 multiplicado por cualquier número es el mismo número, puedo sacar el número 1 y acá también saco ya el número 1. Y ahí tengo el resumen, que velocidad es el cociente entre el espacio y el tiempo. Espacio es el producto de velocidad por tiempo y tiempo es el cociente entre el espacio y la velocidad. Vamos ahora a las unidades de tiempo. Las unidades de tiempo nosotros sabemos que son horas, minutos y segundos. Yo voy a explicar resumido, pero si ustedes no saben tienen que ir a practicar eso. Nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, para llevar de horas a minutos, tengo que multiplicar por 60. Tengo que multiplicar por 60. Y sé que un minuto, para llevar a segundo, tengo que multiplicar por 60, porque un minuto es 60 segundos. Entonces, para llevar de minuto a segundo, multiplico por 60. Ahora, si yo quiero llevar de una sola vez de horas a segundos, tengo que multiplicar 2 veces por 60. Y 60 por 60 es 3600. Entonces, si quiero llevar de horas a segundo, tengo que multiplicar por 3600. De la misma manera, si yo quiero ir de segundo a minutos,
como yo para pasar de minutos a segundo multipliqué por 60, si quiero hacer la inversa, tengo que de segundo a minuto tengo que dividir por 60. Y si quiero llevar de minutos a hora, tengo que dividir por 60. Si yo tengo que dividir 2 veces por 60 cuando paso de segundo a hora, tengo que dividir por 3600. Esa tabla es para memorizar, para hacer pasajes de unidades, de horas, minutos y segundos, de una unidad mayor a una menor o de una unidad menor a otra mayor. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo dice, ¿cuántas horas son 5 minutos? Si yo me ubico 5 minutos, estoy acá. Si yo quiero llevar a horas, ustedes me van a decir, 5 minutos no es una hora, sí, es una fracción de hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llevar de minutos a hora? Tengo que dividir por 60. Entonces, si yo divido el 5 dividido el 60, esto me va a quedar en horas. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer de dos maneras. Acá simplifico el 5, voy a simplificar el 5 con el 60. 5 dividido 5, 1. 60 dividido 5 es 12. Entonces, 1 sobre 12 horas. 1 sobre 12 horas. ¿Qué pasa? Hasta ahora tengo que 5 minutos es la fracción 1 sobre 12avos de hora. Si yo quiero expresar en forma de número decimal, tengo que hacer 1 dividido 12. Y ahí hago 0,0. 0, 0. Y ahí tengo 100. ¿Cuánto va a ir acá? Vamos a poner un 8. 8 por 2, 16. Al 20, 4. Llevo 2. 8 por 1, 8 y 2 que llevaba 10. Al 10, 0. Bajo el 0. Y ahora es 40 dividido 12. ¿Cuánto va a ir ahí? Va a ir un 3. 3 por 2, 6. Al 10, 4. Llevo 1. 3 por 1, 3. Y una que llevaba 4, 4, 0. Y siempre me va a dar un resto 40 y acá va a ser 33. Esa es una expresión decimal periódica pura. 0,0833 horas. Esto es aproximadamente igual porque acá hay infinitos números 3. Entonces, en resumen, 5 minutos equivale a decir 1 sobre 12 horas en forma exacta. Eso es en forma exacta. Y en forma aproximada, 5 minutos es 0,08333 horas. Bueno, acá presentamos la prueba caminar. Anteriormente presentamos una diapositiva de tal cual como recibe el examen el alumno y hemos analizado. Acá otra vez vamos a volver a analizar para poder resolver ahora. La prueba PISA se llama caminar y acá hace un gráfico de las huellas y dice que entre estos extremos posteriores la longitud del paso es la letra P mayúscula. Y después dice en la instrucción, para los hombres la fórmula N dividido P es 140, da una relación aproximada entre N y P, donde N representa al número de pasos por minuto. Ojo, este número de pasos por minutos es una velocidad porque me está dando la cantidad de pasos dividido el minuto, la cantidad de pasos por minuto. Cuando dice, ¿se acuerdan ustedes que velocidad era espacio sobre tiempo? El espacio acá está representado en pasos. Entonces, dice número de pasos por minuto. Eso es una velocidad. Y P mayúscula es la longitud de pasos en metros. Eso son las instrucciones, el gráfico y la fórmula. Ocurre que es muy difícil para muchos alumnos que no están preparados a interpretar un caminar con una fórmula.
En realidad todas las traducciones de física, de movimientos de física, es a través de una fórmula. Por ejemplo, un tiro parabólico, como tirar una pelota de básquet, hace una parábola en su recorrido y cumple su movimiento con respecto a una fórmula que es una ecuación cuadrática. Eso a veces nosotros no sabemos llevar, que las explicaciones físicas siempre tienen una fórmula matemática. Entonces, acá el caminar se relaciona con esta fórmula que es n dividido p es igual a 140. Eso es lo que cuesta entender para después llevarlo a la realidad, a poder hacer las respuestas. Entonces nosotros tenemos que analizar bien y pausadamente. Vamos solo con la pregunta 1 y acá vamos a resolver la pregunta 1. La pregunta 1 dice que con estas instrucciones que estamos acá, que tenemos acá, si se aplica la fórmula a la manera de caminar de Enrique y este da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la longitud del paso de Enrique? Pero acá, fíjense, acá nos están mostrando que nosotros no hagamos opción múltiple y pongamos verdadero o falso o seleccionemos la respuesta. Está queriendo que nosotros mostremos nuestros cálculos a ver cómo es nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar y razonar matemáticamente. Entonces, vamos a la pregunta 1. Primero, cuando voy a contestar la pregunta 1, antes de contestar la pregunta 1, deben recordar como repaso unidades de longitud, kilómetros, hectómetros, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Eso se da en la escuela primaria suficientemente, pero a veces no recuerdan. Después vamos a aplicar eso. Vamos a la pregunta 1. La fórmula original es n dividido p es igual a 140. Yo voy a colocar las unidades. Ustedes no necesitan colocar las unidades. Yo voy a colocar las unidades porque en física las cantidades con las unidades, acompañarlas a las unidades para que tengamos completo la expresión de ese valor. Entonces, cuando dice n, fíjense, es número de pasos por minuto, eso es una velocidad. Entonces, la n, si yo tengo que colocar la unidad, tengo que colocar acá pasos dividido minutos. ¿Ven? Como es una velocidad, si fuese por ejemplo kilómetros por hora, iban a poner kilómetro y abajo hora, kilómetros sobre hora. Y como acá la velocidad es pasos sobre minutos, yo coloco de esa manera pasos sobre minutos. Ahora P. P, ¿qué es P? La longitud de paso en metros, o sea, la unidad de P es metros. Ahora, ¿qué unidad tiene 140? 140 también tiene una unidad que se obtiene de dividir pasos dividido minutos. ¿Ven ahí? Dividido metros. Esto yo hago porque va a servir para otros problemas de física. No es necesario hacerlo acá, pero es correcto hacerlo bien completo. Entonces yo tengo que dividir pasos dividido minuto dividido metro. Este sería el numerador y este es el denominador. Observen que el denominador acá tiene 1. Entonces es como dividir fracciones. Tengo que multiplicar pasos sobre minutos por este invertido, como si fuese una fracción, por 1 sobre metros. Entonces, paso por 1 es pasos. Y minuto por metro, minuto por metro. Fíjense que esa es la unidad de 140. La unidad de 140 es pasos sobre minutos por metros. Voy a borrar esto de acá. Fíjense que acá me está dando como datos 70 pasos por minuto que hace Enrique en la pregunta número 1. ¿Qué es este? Este en la fórmula es n. Acá tengo que colocar. Entonces, 70 pasos por minuto, en vez de n coloco el 70. 70. Y pasos por minuto se debe colocar de esta manera. Pasos
minutos. Dividido P en metros. Dividido P en metros. Da como resultado 140 pasos, minutos, metros. Bueno, ahora que estoy acá, observo lo siguiente. Esta es una fracción. Y acá también hay una fracción cuyo denominador es 1. Entonces, ¿qué formé acá? Formé una proporción. 70 pasos por minuto y 1 son los extremos de la proporción. Y P metros y 140 pasos minuto metro son los medios de la proporción. Entonces, esta es una proporción, esta es una razón entre dos números y esta es una razón entre dos números. ¿Qué tengo que hacer? Como expliqué en la introducción, tengo que calcular un medio. Y un medio es igual al producto de los extremos dividido el otro medio. Entonces eso coloco. Un medio es igual al producto de los extremos. Voy a hacer una raya de fracción acá. Los extremos son 70 pasos, minutos, por 1 dividido 140 pasos sobre minutos por metros. Entonces voy a trabajar como fracción 70 y 140 y también voy a trabajar como fracción pasos por minuto y pasos, minutos, metros. ¿Qué hago primero? Hago una simplificación. Voy a suprimir los ceros, que eso es simplificar por 10. Y ahora divido. 7 dividido 7, 1. 14 dividido 7, 2. ¿Qué quedó? 1 dividido 2. Entonces, P en metros es igual. ¿Cuánto es 1 dividido 2? 1 dividido 2 es 0,5. 0,5 queda la parte numérica del valor. Y ahora voy a trabajar las unidades. En las unidades voy a colocar, como si fuese fracción, el 1 no voy a tomar en cuenta. Pasos sobre minutos por esto invertido, como si fuese una fracción. Entonces, minuto y metro pasa acá arriba. Minutos por metros dividido los pasos. ¿Qué ocurre? Acá voy a simplificar. Si yo trabajé bien todas las unidades, al simplificar tiene que quedar solo metros. Solo metros tiene que quedar. Miren, pasos se simplifica con pasos. Minutos se simplifica con minutos. ¿Y qué me quedó? Solo metro, que es lo que me tenía que quedar. Entonces, la respuesta correcta es que los pasos, no voy a colocar metro ahí porque voy a colocar acá a la derecha, sería de 0,5 metros. Que esta es la respuesta correcta, que si Enrique hace 70 pasos por minuto, la longitud del paso de Enrique es 0,5 metros o 50 centímetros. Entonces, la respuesta correcta acá, la respuesta correcta de la pregunta número 1 es P, que representa, ¿qué representa P? La longitud del paso de Enrique. La longitud del paso de Enrique es 0,5 metros. Esta es la respuesta correcta. Bernardo sabe que sus pasos son de 0,80 metros. Es decir, que esto que me está dando como dato, en la fórmula representa a P. Y dice, el caminar de Bernardo se ajusta a la fórmula, que es el otro dato, calcular la velocidad en metros por minuto y en kilómetros por hora. O sea, acá tenemos que calcular la velocidad en metros
sobre minutos. Y la segunda respuesta de la pregunta 2 es calcular la velocidad en kilómetros sobre hora. Observen ustedes que acá dice muestra tus cálculos, o sea, no hay selección múltiple ni verdadero o falso, directamente hay que realizar todo el procedimiento, o sea, es de mucha exigencia esta pregunta, que solo los mejores países, los más desarrollados, contestaron solamente el 8%, o sea, de cada 100 personas, 92 erraron, no pudieron contestar. En los países más desarrollados estamos hablando, o sea que es un problema que hay que analizarlo y profundizarlo. No se preocupe si no entienden la primera vez, vayan haciendo paso a paso para poder entender, no se desespere si no entiende. Entonces, vamos, el dato que tengo, los dos datos que tengo es 0,80 metros, que es P, y la fórmula. Esta fórmula es la que hicimos ya anteriormente para la pregunta 1. Observen ustedes que este dato P, 0,80, tengo que colocar acá. Entonces ahí me va a quedar N pasos sobre minutos dividido, en vez de P va a ir 0,80 metros, 0,80 metros. Y acá, esto voy a colocar un poco más arriba, y acá voy a poner el número 1 para que se note que es en manera de, como si fuese una proporción. Es una proporción. Y acá pongo 140 pasos sobre minutos por metros. Observen que la incógnita sería acá, un extremo, porque la proporción es todo esto. Todo esto es la proporción. Esta es la proporción. Estos son los dos medios y estos son los dos extremos. Entonces, un extremo es igual al producto de los medios dividido el otro extremo. Entonces, un extremo, y ahora ya no voy a poner pasos por minuto, pero me va a tener que dar en pasos por minuto. N es igual 0,80 metros por 140 pasos sobre minutos por metros. Observen ustedes que se simplifica a metros y me queda 0,8 por 140. 0,8, voy a hacer acá, por 140. Y ahí hago 8 por 0, 0, 8 por 4, 32, 8 por 1, 8, 11. Dos lugares decimales, sale 112. Es decir, que esta es la primera respuesta para después recién ir a calcular en metros por minuto o en kilómetros por hora. Entonces, la primera respuesta sería que N es igual a 112 pasos por minuto. Observen ustedes que esto es una velocidad. Velocidad. Pero esta no es la respuesta. No es la respuesta correcta. Esta no es la respuesta correcta. Porque esto solamente me está diciendo que son 112 pasos por minuto, pero no me está dando en metros por minuto, en kilómetros por hora, como me pide el problema. Entonces ahora vamos a borrar esta parte de acá y vamos a sacar primero en metros por minuto y después en kilómetros por hora. Ahora que tenemos la velocidad en pasos por minuto, que es 112, recién vamos a ir a sacar cuántos metros por minuto y cuántos kilómetros por hora. Pero para eso yo no puedo trabajar en pasos, tengo que trabajar en metros. Entonces, para sacar el espacio que hace él, para hacer los 112 pasos, hay que hacer 112 por 0,80, que era 0,80 metros, que era el paso de él. Entonces hago esa multiplicación, 112 por 0,80, 8 por 2, 16, llevo 1, 8 por 8 y 1, 9, 8 por 1, 8. Dos lugares decimales, 89, 60. Saco el 0, me queda que él recorre un espacio, por cada minuto de 89,6 metros. Este es un dato muy importante porque ahora yo transformé pasos a metros.
Y ahora aplico la fórmula de velocidad. La fórmula de velocidad dice que es el cociente entre el espacio y el tiempo. Entonces, ¿qué espacio él recorrió? Él recorrió 89,6 metros. ¿En qué tiempo? En un minuto. En un minuto. Porque si decía 112 pasos por minuto, ahora son 89,6 metros por minuto. Si yo hago la división, ahí me queda 89,6 dividido 1 es 89,6 metros por minutos. Esta es la respuesta A de metros por minutos de la pregunta 2. 89,6 metros por minuto. Ahora yo tengo que expresar esto en kilómetros por hora. Para expresar eso en kilómetros por hora, voy a borrar otra vez acá. Ya tenemos la respuesta de la pregunta 2, el A. ¿A qué velocidad Bernardo va en metros por minuto? Va a 89,6 metros por minuto. Y ahora tenemos que expresar Bernardo en kilómetros por hora. ¿A qué va velocidad Bernardo en kilómetros por hora? Para eso volvemos acá y colocamos la pregunta B, la opción B de la pregunta 2. La velocidad yo tengo que sacar ahora en kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Si es en kilómetros, yo tengo que recorrió 89,6 metros en un minuto. Esta es la fórmula de velocidad. Velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, el espacio es 89,6 metros. Eso tengo que pasar a kilómetros. Entonces, el 9 es metro. El 9 es metros. Y ahí coloco 6 y ahí va el 89. Como yo tengo que reducir a kilómetros, saco la coma y agrego ceros y me queda que los 89,6 metros equivale a decir 0,0896 kilómetros. Ahora tengo que pasar un minuto a hora. Ahora tengo que pasar un minuto a hora. Nosotros sabíamos que para pasar de minutos a hora tenemos que dividir por 60. Entonces ese un minuto, si yo divido por 60, va a quedar en horas. Trabajo esto como si fuese fracciones y coloco velocidad es igual 0,0896 por este invertido, porque este es como una fracción, estoy haciendo una división, entonces la división se transforma en multiplicación e invierto la fracción del denominador y ahí me queda 60 sobre 1 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Qué tengo que hacer acá? Nada más que multiplicar. Voy a multiplicar 0,0896 por 60. 6 por 6, 36, llevo 3. 6 por 9, 54 y 3, 57, llevo 5. 6 por 8, 48 y 5, 53. Tomo 4 lugares decimales, la coma va acá, el 0 elimino, porque 0 a la derecha de la cifra decimal no tiene valor. Y ahí obtengo que la velocidad de Bernardo en kilómetros por hora es 5,376 kilómetros por hora. Esta es la pregunta B, la velocidad de Bernardo en kilómetros por hora. Y eso coloco acá en la respuesta. La velocidad de Bernardo es de 5,376 kilómetros sobre horas. Vamos a repasar las respuestas. La pregunta 1 decía, si Enrique da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la longitud de cada paso? Y la respuesta correcta es que la longitud de cada paso de Enrique es 0,5 metros o 50 centímetros. La pregunta 2 tiene dos respuestas. Me pide de que yo le dé la velocidad de Bernardo en metros por minuto. Entonces la velocidad de Bernardo en metros por minuto es 89,6 metros por minuto y la velocidad en kilómetros por hora es 5,376.
En esta diapositiva observamos la característica de la pregunta número 1. Si miramos ahí dice dificultad 611 es el nivel 5 y el porcentaje de aciertos fue del 36,3% los países del OCDE y en España el porcentaje de acierto es del 38,4%. Y para la pregunta número 2, las características de la pregunta número 2, sé que dicen dificultad, puntuación 3, puntuación 2 y puntuación 1. Eso es cuando la puntuación 3 es cuando contestó en forma completa como muestra el video. Es dificultad 723, nivel 6. Fíjense que la OCDE solamente el 8% pudo contestar y España el 7,5% de aciertos.